Bienvenidos. En este video hablaremos sobre las fuentes de alimentación lineales que constan de un transformador, rectificador, filtro y regulador, o estabilizador que también se lo conoce. También analizaremos sobre el tema de la rectificación de media onda y filtrado y de onda completa y filtrado. A continuación nos plantea un problema donde nos pide armar y verificar el siguiente circuito en ORCAD y verificar que salgan los voltajes que son 12 voltios, 5 voltios y menos 12 voltios. Pues bien, al inicio nos da que tiene a la entrada 120 voltios de corriente alterna y utilizando un transformador de toma central nos dice que en la salida de uno de sus extremos tiene 12 voltios y en la otra menos 12 voltios. También un terminal de GND o tierra. A la salida de este está un puente de diodos que a su vez pasa a la parte de filtrado, donde nos da dos condensadores y por último tenemos lo que es los reguladores de voltaje, que en este caso utiliza un 7812 para que su salida sea de 12 voltios. Al igual un 7805 que a su salida sería 5 voltios positivos. En la parte de abajo tenemos un regulador de 12 voltios que a su salida nos daría menos 12 voltios. Pues bien, ahora hemos planteado este circuito ya en ORCAD quedándonos de la siguiente manera. Tenemos aquí planteado en el dos fuentes de corriente alterna de voltaje pico de 16,97 voltios en las dos fuentes de corriente alterna. Pues como pueden ver, tiene el transformador de toma central salidas de 12 voltios en cada uno de sus terminales. Pues bien, a la salida de ese nos encontramos con el puente de diodos que pasa por a la etapa de filtrado y por último a los reguladores. Como ahora le vamos a plantear en ORCAD para verificar cuáles son los voltajes de salida que nos dan. Yo ya he puesto los terminales de unos voltímetros en cada una de las salidas de voltajes y a su vez el terminal negativo del voltímetro en tierra. Vamos a ejecutar. Como pueden ver, la línea verde es la salida de 12 voltios, la línea roja de 5 voltios y la línea azul de menos 12 voltios. Debemos verificar si cumple con lo que en la teoría nos debería salir. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que a la salida tenemos 11,97 voltios, en el otro 4,99 y en el último menos 11,99 voltios, que en sí no difiere mucho a comparación de lo que debería salir después del regulador, o sea que está cumpliendo con las normas. Ahora prosigamos al siguiente punto que nos pide en el trabajo, es que debemos calcular nuevamente el voltaje de salida, pero ahora colocando una resistencia de 56 ohmios a la salida de cada uno de los voltajes de 12, 5 y menos 12 voltios. Entonces pasamos al ORCAD y verificamos si hemos colocado las resistencias y vamos a ejecutar para verificar que si es que ha disminuido el voltaje de salida o se mantiene. Verificamos y nos damos cuenta que los voltajes prácticamente no varían demasiado, ya que en su salida de voltajes de 11,97, en el otro es 4,99 y menos 11,99 voltios. Entonces, por lo tanto, no está variando demasiado los voltajes. Además, nos pide calcular también la potencia en cada una de las resistencias. Por lo tanto, hemos colocado los respectivos puntales en las resistencias, como es el color amarillo en la R1, el morado en la R2 y el celeste en la R6, en la R3. Listo, entonces procedemos a correr dándonos la siguiente gráfica. Por lo tanto, la potencia en la R1
nos da de 2.56 watts, que nos podemos dar cuenta abajo, 445.7 miliwatts y 2.56 watts. En el siguiente punto nos pide realizar el armado del circuito rectificador de media onda y onda completa con los siguientes datos, que nos da una resistencia de carga de 165 ohmios, un voltaje pico de 9 voltios, una frecuencia de 60 Hz y un diodo de silicio, que el diodo de silicio tiene una caída de 0,7 volts. Nos pide calcular el voltaje pico de la fuente, que en este caso ya nos da el valor, la frecuencia también, por lo tanto procedemos a calcular el periodo. En este caso es el periodo igual a 1 sobre frecuencia, dándonos así 16,67 milisegundos. La velocidad angular nos queda planteado que es 2pi por frecuencia, dándonos así un resultado de 376.99 radianes sobre segundo. El voltaje pico a pico de la fuente es el doble del voltaje pico. En este caso sería 2 por 9 voltios, que nos da el ejercicio. El resultado sería 18 voltios. El voltaje RMS o eficaz de la onda es voltaje pico sobre la raíz cuadrada de 2. Su resultado es 6,36 voltios. De igual manera, en el voltaje pico de la onda rectificada, eso quiere decir ya la salida del rectificador. Eso significa que tenemos que restar 0,7 voltios del diodo. En este caso nos queda 8,3 voltios el voltaje pico después de la rectificación. Nos dice que también calculando el voltaje RMS de la onda rectificada, nos da que es voltaje pico de la rectificación sobre 2. En este caso es 8,3 sobre 2, nos da 4,15. El voltaje medio es voltaje pico sobre pi, que es 8,3 dividido para pi, 2,64 voltios. La intensidad de la carga. Se debe tomar en cuenta para la intensidad de la carga el voltaje medio, en este caso también se le puede decir voltaje CD, sobre la resistencia de carga. En este caso, el voltaje medio nos da 2,64 voltios dividido para 165, que es la que nos plantea en el ejercicio, que nos da, tenemos en este caso el diodo, que es el 1N4004 y una resistencia de carga de 165 ohmios. Acá no se ha colocado el transformador, puesto que directamente hemos colocado una fuente de corriente alterna con el voltaje pico de 9 voltios y la frecuencia de 60 Hz. Pues bien, procedemos a, nos da los siguientes valores. Como pueden ver, en este caso, la línea azul nos daría lo que es el voltaje de salida de la fuente y la línea verde vendría a ser lo que sale después de la rectificación. Como pueden ver, nos da un voltaje U, es la señal de salida después del rectificador, que coincide con la teoría que debe salir de esta manera. Proseguimos con el siguiente ejercicio, que es sobre, nos pide colocar un capacitor. También es importante analizar sobre el tau de rizado, puesto que este se calcula gracias al condensador. Es importante porque nos da un tiempo donde sabemos cuánto se va a descargar el condensador cuando no esté llegando la señal. En este caso se le conoce también como constante de tiempo, que en sí nos determinará el tiempo que tarda el condensador en descargarse, un 63,2%, con lo cual se queda con 36,8% del valor máximo que tenía cargado, para de nuevo después proceder a cargarse cuando ya tenga la señal. En este caso nos pide el tau del rizado, que nos sale 0,0165 segundos,
voltaje de rizado pico a pico 2.66 y un voltaje RMS 0.76. Cabe verificar que estos datos se utiliza la siguiente fórmula que está planteada en este ejercicio. Hemos realizado también una tablita de comparación de valores para verificar cuánto es el rango que varía. Y en especial tenemos que darnos en cuenta esta gráfica de aquí. Esta es la señal de entrada al rectificador. Esta es la señal de la salida del rectificador, la cual acabamos de verificar. Y la siguiente es la salida después del condensador. Pues bien, ahora hemos colocado ya el capacitor de 100 microfaradios que nos solicitaba. Y vamos a correr el programa. Pues bien, aquí podemos darnos cuenta cómo está trabajando a comparación de la señal de entrada que teníamos al inicio con la señal de salida del condensador. Nos da un rizado que es bastante grande, pero ya reduce la señal de entrada a comparación del anterior. Aquí podemos verificar los siguientes datos. Voltaje pico que nos daba la entrada de la fuente, que es 8.98, que casi se asemeja a los 9 voltios que se planteaba el ejercicio, y 8.21 el voltaje pico después de la rectificación. Ahora en el siguiente ejercicio igual nos pide utilizar ahora un puente de diodos de Gretz sin capacitor y una resistencia de carga de 165 ohmios. Pues bien, nos da la frecuencia, el voltaje pico, tenemos el periodo que es 1667, iguales que los valores anteriores del ejercicio. En los cálculos de la rectificación, a la salida de la rectificación nos da que es 7.6 voltios el voltaje pico, el voltaje RMS 5.37, el voltaje medio 483 y la intensidad media 29.2 miliamperios. Pues bien, ahora procedemos a verificar eso en ORCAD. Como podemos ver, hemos colocado ya la fuente, el puente de diodos de Gretz y la carga. Hemos colocado los puntales y verifiquemos cómo nos salen las señales. Y nos podemos dar cuenta cómo en este caso la onda a la salida de la rectificación nos da de la siguiente manera. Podemos verificar el voltaje pico, en este caso nos da de 7.45 el voltaje pico que se asemeja a lo calculado. En este caso, para verificar el voltaje RMS, nos podemos dar cuenta que está el color de línea roja. Vamos a alejarlo y vamos a comprobar. La intersección de la línea roja con la tomate sería de 503 voltios, que se asemeja al voltaje RMS calculado anteriormente. Por último, tenemos ahora que agregar un condensador de 100 microfaradios, dándonos un tau de 0,0165 segundos, 2.43 el voltaje pico a pico y voltaje RMS 0,7, utilizando la fórmula anterior igualmente. En este caso tenemos que verificar, hemos desarrollado una tabla donde comparamos los respectivos valores y en especial es lo más importante de esta, la señal de onda a la entrada, la señal de onda a la salida, que es la que acabamos de verificar en el ORCAD, a la salida del rectificador. Y por último tenemos que tener esta señal de rizado, que es a la salida del condensador. Ahora tenemos ya el circuito con el condensador respectivo y procedemos a analizar la gráfica. Pues bien, como podemos darnos cuenta, le acercamos la gráfica un poco para analizar. Pues bien, como nos podemos dar cuenta en la gráfica, las ondas son más seguidas a comparación de lo que teníamos en la rectificación de media onda, puesto que en este es más corta la señal después del filtro, y también varía los voltajes. Como nos podemos dar cuenta, el voltaje pico en este es 7,43 y el voltaje mínimo, que sería 5.39. La diferencia de eso nos daría el voltaje rizado pico, que coincide con los datos calculados anteriormente. En fin, eso es todo.
El análisis se ha realizado de las respectivas gráficas teóricas con las que se ha calculado en este ejercicio. Las gráficas son casi iguales, el rango de fallo es bajo, por lo tanto se puede decir que eh, se asemeja con lo que se requiere al fin y al cabo de una fuente de alimentación. Gracias por ver el video.